Hola, bienvenidos a este episodio número 26 del podcast Energía y Realidades Paralelas. Vamos a entrar un poquito más detalle que no lo pensé antes, pero creo que es un tema bastante importante, profundo, muy didáctico, podríamos decirlo. O sea, nos enseña bastante, sobre todo para poder ir encaminándonos a un mejor lugar, ¿no? Y básicamente lo que hoy vamos a hablar y de lo que vamos a estar analizando es sobre las decisiones. Fíjense que aquí resultó muy curioso con una amiga que platicábamos, me mandó una meditación, este, que básicamente hablaba de las decisiones que se tomaban con la mente, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo le mencioné que en mi propia experiencia no es así. En el pasado sí lo fue así, porque es la forma en cómo nos han enseñado a actuar, ¿no? Y bueno, como en todo, no es ni todo el extremo de que todas las decisiones se toman con la mente o ninguna se debe tomar con la mente. Los extremos no funcionan, así no funciona la vida, siempre es un punto de equilibrio de acuerdo a las circunstancias a las que uno está viviendo y está experimentando. Es en base a lo que uno va a ir usando una u otra forma para poder tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, si nos metemos a una simple decisión como el kilo de tomates está en este lugar a 35 pesos y en este lugar a 45, pues no hay que hacer otra cosa más que tomar la decisión de me voy por el donde está más barato. Sin embargo, en ninguna de las decisiones que tomemos en la vida, bueno, no ninguna, en la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida no está implícito solamente un factor. Ese es el punto muy importante que quiero que comprendamos, ¿no? Que no es un solo factor el que tomas. Porque, por ejemplo, podrías decir, eh, a tal lugar está el del que está más barato me queda más lejos, ¿no? Entonces, quizá la diferencia de precio pues ya no te es redituable porque tienes que usar el coche, ¿no? Obviamente ese tipo de decisiones las toma uno rápido, ¿no? No te pones a analizar cuántos kilómetros son, cuánto gastas por kilómetro por litro y en base a eso sacas el peso de, más bien ya sacas el cuánto te vas a gastar por los kilómetros que recorres, más y lo comparas contra el kilo. No, no, en ese tipo de decisiones no lo hacemos, ¿no? No sería malo hacerlo, pero no lo hacemos. Sin embargo, hay otros factores que puede ser que tú te vayas o te inclines por el que es más caro. ¿Por qué? Porque puede que consideres que la diferencia no es tan representativa, te gusta más el lugar, quizás lo sientes más fresco, te encuentras mejores verduras, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es, igual lo estás haciendo con la mente, pero no es un solo factor. Creo que en todo ese tipo de casos, pues sí, para eso es la mente. La mente, no hay que equivocarnos. En este mundo ya nos volvimos eh, esclavos de la mente. Y realmente la mente es una servidora. En algún lado leí, y hace una buena comparación. Es como que tienes tu casa y contratas a una muchacha para hacerte el aseo. Y también después te hace la comida y te hace más y se vuelve muy indispensable, ¿no? Te hace la vida más fácil. Pero ya después esa muchacha decide qué comes qué día, qué ración comes, este, incluso si puedes usar o no una cierta recámara porque está limpiando. Y llega un momento en que se voltean las cosas a que ahora es ella la que manda. Y entonces ahí te preguntarías cómo le vas a permitir a la servidumbre, por llamarla de alguna forma, o sea, en la mente, eso es a la servidora. No, soy muy feo el servidumbre. A la servidora
que sería la muchacha, y en este caso la mente, que ahora controle tu vida, cuando realmente es una herramienta, es un apoyo, es algo que te puede ayudar a alcanzar de diferentes formas, metas, etcétera. Pero si le dejas todo el poder, lo que hace es lo que ya les he platicado demasiadas veces. Lo que hace es, en base a la experiencia, saca conclusiones, como su obligación es mantenerte a salvo, genera creencias y en base a esas creencias te bloquea un montón de otras cosas porque su experiencia te dice que si haces esto o esto, podrías morir. O si estás con una persona así, también es un riesgo. O si, no sé, te vas por otra ruta, también es un riesgo, aunque sea más divertida, ¿no? Es un riesgo. ¿Por qué? Porque esta la conoces, entonces vámonos por aquí. E incluso llegamos al grado de eh, hacer las cosas de siempre, aunque sean más difíciles, más pesadas, más dolorosas, pero son conocidas. Y eso lo hace la mente, tiende a generalizar. Ese es el punto. Y no sé si se habrán dado cuenta que la mayoría de las veces todos tendemos a generalizar hasta que nos volvemos conscientes, hasta que nos damos cuenta de ello y empezamos a ser objetivos. Y cuando eres objetivo, entonces ya no le permites a la mente generalizar y entonces estar tú a la postre de lo que decida porque saca sus propias conclusiones en base a una experiencia que después la genera para todo. Les voy a dar un ejemplo que hace poco me pasó y hoy me estaba dando cuenta de esa diferencia. Tuve un tema hace ya algunos meses con un letrero que fabriqué para un cliente. Este, aquí hubo varios detalles que yo, por, porque en ese, o sea, ahí cometí varios errores en cuanto a tomar decisiones dándole peso a otras cosas que tenían menor peso, ¿no? Entonces, como en ese momento tenía poco trabajo, quería generar, dije, bueno, puedo hacerlo, ahorita tengo el tiempo, en vez de estar pagando el salario y demás del trabajador sin hacer nada, pues se pone a trabajar y, bueno, ni modo, lo saco más barato, ¿no? Sin embargo, mi error fue aceptar las especificaciones que el cliente me dio y no usar las que yo creía que eran las correctas. Obviamente él buscaba costo, mejor costo, y yo se lo di. Y en base a ese fue el primer error. Luego ya hice toda la fabricación, la instalación, quedó todo bien, pero algunos temas, sobre todo con los vientos, que estuvo muy fuerte, se rompió un pedazo del anuncio y ahí tuve que ir a volver a arreglar ese asunto. Se volvió realmente un problema porque en sí el cliente era muy inaccesible para poder, poco flexible para arreglar las cosas, ¿no? O sea, pone muchos peros, muchas trabas, mucho pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. La cosa es que, bueno, al final ese anuncio salí, como dicen por ahí, como las gallinas poniéndole y quedé con un hartazgo tan grande que fue así que, ay, ya no quiero saber nada de esto. Y curiosamente después de ese lapso, ese rubro de anuncios que yo normalmente fabrico empezó a decaer, o sea, muy poquitos me estuvieron llegando. Obviamente, mi mente lo que hizo fue generalizar, en vez de, obviamente yo también generalicé en el momento que dije, ya estoy harto, no quiero saber nada de esto, y no fui específico, que este fue un caso puntual, que esto es algo que me pasó ahorita y he hecho infinidad de anuncios que siguen estando ahí, muchos más grandes, muchos más altos, de mayor riesgo y tienen años y ahí siguen y, o sea, no había razón, pero las condiciones en las que yo estaba ya
de depresión, de cansancio, de muchas otras variables, terminó así. Y entonces, bueno, hoy por hoy me doy cuenta de ello. Ahora lo único que hay que hacer es, bueno, pues obviamente desbloquear ese bloqueo, que es muy fácil desbloquearlo, hacerlo con tapping, lo puedes hacer y ya. Cuando te das cuenta, cuando es algo que así de simple, lo puedes hacer con tapping y no hay como mayor tema. Y bueno, pues vas a ver que eso se resuelve rápido. Pero el punto que quería ejemplificar es que se den cuenta cómo con una situación, si no estamos conscientes, nosotros mismos nos bloqueamos en estar experimentando una realidad mejor por tener esa falta quizá de control de las emociones y entonces, bueno, te bloqueas, ¿no? Ahora imagínense con algo que lo hiciste una vez y luego otra y otra y otra y otra, al grado que lo convertiste en un patrón, porque esa es la otra, si repites muchas veces la misma situación, no situación en cuanto a la misma forma, sino en cuanto al mismo resultado emocional, o sea, si al tener escenarios similares los observas y te das cuenta que sientes lo mismo y los escenarios son parecidos, entonces ahí tienes un patrón. Y ese patrón pues lo vas a tener que bloquear, ¿no? Lo vas a tener que limpiar porque si no lo haces, entonces vas a permanecer así durante mucho tiempo. Y desgraciadamente la mayoría de la gente no se da cuenta y luego lo que llegas a concluir es, no, pues y sobre todo luego lo que les decía, que luego sí crees que el universo está allá, tus guías, allá, todo lo de afuera siempre decide por ti. Entonces empiezas a pensar, no, pues ya no quieren que me dedique a esto, ya no quieren que esté aquí, ya no quieren, y empiezas a sacar conclusiones de ese tipo que te lleva a tomar decisiones que las estás tomando en base a una cuestión mental, porque es lo que estás observando y estás pensando, tu lógica es, no, no me está llegando trabajo, es como en este ejemplo de los anuncios, sería, no me llega trabajo, tengo muy pocas ventas, me tengo que dedicar a otra cosa. Es una tontería. Realmente si empiezas a analizar, bueno, a ver, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo fue? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Y ya llegas a un punto donde dices, aquí esto me pudo haber activado. Y luego empiezas a irte adentro de ti, a autoobservar tus emociones y te vas a dar cuenta que sí, que tú fuiste el que lo generaste. Y luego si tú mismo estás constantemente creando tu realidad, entre más la estás creando, más te vas dando cuenta de la interacción que tienes con tu propio mundo, con tu propia realidad y cómo en base a los cambios de pensamientos, de emociones, de decisiones, incluso de palabras que luego llegas a decir, o la influencia que te puede tener una u otra persona, o algún video, algún curso que fuiste a tomar, etcétera, de repente cambian las cosas y luego no te explicas por qué, ¿no? Si estás bien consciente, no te pasa eso y entonces puedes decir, ok, esto, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para estar experimentando esta realidad? Porque yo soy el que la está creando. Y entonces ya vos empiezas a buscar, como alguna vez les platiqué de la parte de cuando me dedicaba a hacer muestreos de calidad, empiezas en base al numerito del código de rastreo, vas rastreando hasta que llegas al origen donde está el problema, pues lo mismo. Vas rastreando tus emociones, el tiempo que pasó, cuándo pasó, etcétera, y de repente, fue a partir de aquí y esto, ¿y qué siento en base a esto? Y ya sacas las conclusiones y entonces empiezas a cambiarlo, ¿no? Em, Ahora, regresando a la pregunta de cómo deberíamos de tomar las decisiones, yo digo que principalmente es con estas dos, una que ya les dije que es la mente, en las decisiones simples, que es como una herramienta, y la segunda es la intuición. Por eso también entre más medites, entre más te conectes con el campo, bueno, con la fuente, con el universo, entre más te conectes contigo mismo,
entre más preguntes y hablo contigo mismo, con tu yo superior, en cuanto más te comuniques con él, le preguntes, le hagas y empieces a ser más perceptivo, porque parte de las meditaciones que puedes ir haciendo es ir extendiendo tus percepciones. De hecho, es irte haciendo más consciente y siempre empiezas con ser más consciente contigo. Y eso lo haces cuando estás siendo consciente de tu respiración, de tus palpitaciones, de tu cuerpo, de cada parte, etcétera, etcétera. Todo eso te va expandiendo más eso y empiezas a ser más intuitivo. Ahora, por ejemplo, con la mente podrías decir, vas a la tienda, pagas y te dan un cierto cambio. Este, lo revisas, ok, está bien, ahí usaste la función de la mente. Pero cuando tienes muy desarrollada la intuición y pones por encima la intuición sobre la mente, haces la misma acción, vas, compras, te dan el cambio, ni siquiera lo volteas a ver y hay algo que te dice, esto está equivocado, aquí falta o aquí sobra, como sea. Entonces vas, lo cuentas, está mal y le dices, no tuviste que contarlo, la intuición te marcó las cosas, ¿no? Entonces, hablando de eso, la forma que yo hoy por hoy eh, uso más es la intuición, pero después la soporto, vamos a llamarle con la mente, ¿no? Trato de no dejarla solamente a la intuición, no siempre, ¿no? En muchas de las decisiones. Les voy a dar un ejemplo no muy lejano. Tengo uno, es un trabajador que estuvo muchos años conmigo, pues lo conozco de muchísimos años. Luego se fue por unos años, pero se fue porque faltaba, porque llegaba tarde, porque así era, ¿no? Después de varios años me pidió regresar. Dije, bueno, vamos a ver si algo cambió. Sabiendo yo que eso era poco probable, pero en ese momento sí lo necesitaba y lo contraté de vuelta. Y empecé a meter un poco más de controles que me fueron ayudando un poco. Sobre todo la parte de llegar tarde, dejó de, ¿no? Llegar tarde. Sin embargo, si me faltaba, prácticamente me hacía San Lunes cada semana. Luego hay veces que yo le programaba, él ya sabía de antes qué cosas tenemos que hacer para entregar o para instalar. Y aún así, no llegaba, ¿no? Ya me sabía su modus, o sea, le marcaba, me traía el buzón, le mandaba un mensaje, nada más una palomita, dije, ya apagó el teléfono, no va a venir. Y bueno, pues ya, me ponía a buscar o de plano pues le tenía que hablar al cliente para reprogramar. Obviamente, pues con la cola entre las patas, ¿no? Y así se fue repitiendo, repitiendo. Yo ya sabía perfectamente, y por más que le ponía una acta administrativa, por falta injustificada, otra, nomás no. Y aparte ya se la sabía él, que llegaba a la tercera y ya no faltaba, no faltaba, no faltaba. Pasaba el mes y otra vez. Porque, bueno, quien no lo sabe, que en la ley dice 4 faltas injustificadas durante el mes es baja automática. Pero, bueno, sí, injustificada, pero ya al siguiente mes corre la cuenta de cero. No es dentro de un mes corriendo, sino un mes calendario, ¿no? Entonces, si ya era julio y pasábamos a agosto, pues vuelve su cuenta desde cero y pues ya no podía hacer nada. Pero yo también sabía que yo sabía muy bien dónde estaban sus dolencias, entonces bueno, lo que empecé a hacer es eh, prever y conseguir a alguien externo. Y en esos casos, pues ya lo contrataba y así ya no quedaba mal con los clientes. Sin embargo, eso no me tenía, eso lo había hecho, fíjense, a eso lo había hecho con la mente. O sea, decidía, bueno, esto me da un problema, entonces hago esto y ya lo resuelvo. Sin embargo, eso no me tenía a gusto, no me tenía contento. ¿Por qué? Porque pagaba, aunque le descontaba el día, de todas maneras, tú sabes que tienes que seguir pagando seguro social, falte o no falte.
la carga social es la misma, al final, cuando llega los días de vacaciones no se reducen, el aguinaldo tampoco se reduce por las faltas, nada de eso, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, si me falta 3 veces al mes y multiplícalo por los 12 meses del año, pues no es como lo más justo, ¿no? Pero así es la ley, entonces no puedes hacer más. Y entonces dije, bueno, tarde o temprano él va a fallar y cuando me falla ahí voy a aprovechar la oportunidad. Y pasó, no pasó mucho tiempo, falló, lo di de baja y ya. Pero aquí yo no entré, es una de las cosas importantes, yo no entré en conflicto, no estaba peleando, no estaba enojado, no le gritaba, no hacía nada, simplemente así como, ay Julio, ¿no? Ay, no sé qué, ay, ¿no? Pero finalmente, cuando lo di de baja, pues ya él sabía que no podía hacer nada. eh, y prácticamente le dije, mira, así no me funcionas porque me cuestas más. Vamos a intentar como un trabajador externo. Pero fíjense que antes empecé a sentir que eso era lo mejor que podía hacer. Pero curiosamente no solamente para mí, sino también para él. Es muy chistoso. Y empecé a sentir eso y bueno, cuando se dio la oportunidad la aproveché y le dije, mira, aquí está tu finiquito, aquí está, ya estamos a mano, no te debo nada, no me debes nada. Bueno, ahora, en adelante, ¿te interesa trabajar como externo? ¿Sí o no? Y entonces ya me dijo, no, sí, bueno, pues vamos a intentarlo. Y entonces empecé a trabajar con él. Sin embargo, también me llegó a hacer las mismas, que de repente habíamos quedado en un trabajo por hacerlo y no llegó. Sin embargo, aquí ya no es mi empleado, aquí ya es alguien externo y que él sabe que si es, yo puedo escoger a este o este. Entonces, a él estoy dando prioridad porque sé cómo trabaja, es respetuoso, tiene muchas otras virtudes. Entonces, todas esas virtudes me gustan de él, ¿no? Sin embargo, el que él no llegue, pues esa virtud tumba todo lo demás, ¿no? Entonces, pues él simplemente le dije, bueno, dime si vas a querer trabajar, porque si me vuelves a faltar ya no te voy a contratar otra vez. Y prácticamente empezó a entenderlo ahora desde otra perspectiva, porque ahora él ya no es un empleado, sino es un contratista, es su propio patrón. Y curiosamente se dio cuenta, porque yo sabía que a él le iba a ir mejor, porque también yo estaba consciente de una cuestión familiar que tenía ahí y que requería más dinero. Este, entonces simplemente dije, de esta forma, como contratista, pues recibes más trabajo, más dinero por el mismo trabajo que cuando eras empleado. Y así es, y le va mucho mejor, tiene posibilidad de hacer, obviamente, trabajos para alguien más. Eh, yo me doy cuenta simplemente lo que le pagaba a lo mejor en un día, aquí trabaja 2 horas y ya lo sacó, o sea, y realmente él sí le va mucho mejor, tanto que pues no está buscando un empleo, ¿no? Obviamente pues su único tema que él tiene que hacerse cargo es el seguro social, pero creo que su esposa trabaja en una empresa, entonces ahí ya lo tiene como resuelto, ¿no? Finalmente me di cuenta que a mí me ayudó a bajar tanto mi carga social, estar mucho mejor, este, no estar lidiando con esas faltas, no estar ahí tolerando cosas que no debería de tolerar, que no las veía yo correctas. Hoy me va bien, o sea, siento que el acuerdo está mejor para mí, mejor para él, y eso es lo que importa. Ahí si nada más hubiera elegido por la mente, me habría ido quizá por dejarlo como empleado, porque en teoría por trabajo eh, es más barato tenerlo como empleado, ¿no? Es un hecho. Quizá pago hoy un poco más caro, sin embargo, no es que lo pague yo de mi bolsa. Yo lo cotizo ya incluido eso y a mí no me resta nada. O sea, al final el cliente es quien paga esa instalación a ese precio y yo le llevo a la mejor persona capaz para hacer eso, ¿no? Entonces, realmente es un acuerdo que le beneficia a él, me beneficia a mí. Y pues al final eso fue
guiado totalmente por la intuición, me dejé llevar por lo que sentía, qué cosa me hace sentir incómoda, cómo me sentiría mejor así. Y creo que en algún momento yo les expliqué que lo mejor que podrías hacer es, si de repente tienes duda de qué decisión tomar con ciertas cosas, así como haces la meditación de las líneas paralelas, haz como una meditación, eh, pues así como personal, no te tienes que grabar nada ni hacer nada, ¿no? Simplemente agarra, es como lo que llaman los gringos el daydreaming, ¿no? Cierra los ojos y ponte a revisar. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de esto, ¿hacia dónde te va a llevar? Y ve visualizando fluidamente a dónde te lleva, qué pasaría, qué otra cosa, lo que sientes y sientes sobre todo qué sientes con esa decisión. Haz otra, ¿no? Las opciones que tengas. Y de esas, la que más te genera emoción, la que más te genera atracción, esa es la que debes de tomar. Si te das cuenta, ahí no lo estás haciendo con la mente, lo estás haciendo con la intención, con la emoción, con lo que te está generando la misma visualización. Entonces, por eso digo que con la intuición es la mejor forma. Si la vas desarrollando, pues vas a ir viendo que te va a ir yendo mejor en las decisiones. Y sobre todo luego hay decisiones que tomas que piensas que fue la peor o no fue la mejor que podías haber tomado. Pero conforme pasa el tiempo, empiezas a decir, híjole, no, sí fue la mejor. Porque si hubiera tomado esta decisión habría pasado esto y qué bueno que no. Hay muchas veces que pasa eso. A ver, ahorita en lo que tomo mi cafecito, porque aquí tengo mi acordeoncito, no me lo estoy inventando, ya lo estudié desde antes y lo reflexioné un poco. Miren, por ejemplo, aquí me anoté un ejemplo, que podrías pensar en comprar un coche. Y haces un análisis que usas la mente, comparas precios, comparas costo de servicio, comparas rendimiento de gasolina, comparas varias cosas, ¿no? Reputación de la marca, etcétera. Y quizá con eso dices, toma esta decisión. Pero yo otra cosa que la mayoría de la gente toma las decisiones de comprar un coche de esa manera. Y hay veces que les va mal, pero lo que les sigue con los coches. Y puede ser desde fallas, choques, etcétera, etcétera. Hay veces que la energía no entiendes, ¿no? Si tú te permitieras hacer ese ejercicio de entre uno, otro u otro coche y ver la proyección a la larga, ver qué emoción te genera, te podrías dar cuenta que quizá no necesariamente la mejor opción en cuanto a economía, en cuanto a quizá lo que estés pensando es la mejor decisión, es lo más correcto para ti. Porque si solo te dejas llevar por la parte monetaria y no dejas ver tu intuición, puede que compres un coche de buena marca, de reputación, etcétera, pero resulta que ese salió de la patada y se la pasa en el taller. Y hay muchos ejemplos y de todas marcas. No importa si es de las normalitas o premium. De esas hay N. Por ejemplo, hay un cuate que estaba siguiendo, de eso que te quedas ahí picado viendo qué dicen y luego ya te sale todo el tiempo en el TikTok una y otra vez esos videos de ese mismo cuate. Era de un taller mecánico que arregla transmisiones de la Cayenne. O sea, Porsche Cayenne Premium, lo que sea. Bueno, pues después de 50,000 kilómetros, esas transmisiones fallan y ese cuate se volvió experto porque pues todas fallan de lo mismo y ya sabe cómo arreglarlas y creo que decía que a repararla en el taller costaba en la agencia 400,000 pesos y él cobraba menos de 100,000, ¿no? Entonces, este, pues la realidad es que ahí te puedes dar cuenta que podrás comprar en base a tu creencia de que es lo mejor y resulta que no es lo mejor. Hay muchas, por eso hay que tomar mucho en cuenta la intuición. Ahora,
Muchas veces de las decisiones ahora, ¿cómo desarrollar o cómo saber cuándo es la intuición? La intuición principalmente está, yo como la interpreto, como la he experimentado, está relacionada con la emoción. La forma de darte cuenta, y es como automático, es como inmediato, puede ser desde tener una certeza o una seguridad de algo y lo haces, ¿no? Eh, es como que no lo sabes explicar, pero tienes seguridad de que algo debe ser así o esa tu decisión es la que debes de tomar y simplemente la haces, ¿no? Es algo que te empuja hacia allá. Puede ser muy fuerte. Hay veces que no lo sienten tan fuerte. Hay veces que te llega simplemente un pensamiento. Y a veces que te preguntas, es que ¿cómo sé que fue un pensamiento que me manda mi yo superior, que es como intuitivo, o es mi mente que me lo está inventando? La gran diferencia es cómo te llega. El pensamiento normalmente es algo repetitivo. Acuérdense que la mente es cíclica. Todos los días estás repitiendo tus mismos patrones de pensamiento con tus mismas emociones, etcétera. Por eso la gran insistencia de Eckhart Tolle que vivamos en el ahora, porque si estás en el ahora no estás alimentando esos patrones y entonces empiezas a poder ir alejándote de esa realidad a la que estás acostumbrado que no quieres seguir viviendo, ¿no? Porque ha sido la misma de siempre. Entonces, y quieres salirte de ahí. Porque normalmente como ya lo dije en otros podcasts, ese patrón, esa repetición es la que viviste con tus padres y es como si estuvieras viviendo la misma vida de tus padres, ¿no? Y dices, no, yo no quiero vivir eso, yo quiero vivir algo propio, no porque lo juzgues o esté mal, yo quiero vivir mi propia vida, ¿no? Y eso todos lo queremos. Entonces, cuando llega un pensamiento de la nada y luego es como cuando te cae el 20, pero se conjuga la emoción, porque con la emoción llegas a una conclusión quizá del por qué tomaste esta decisión o por qué te equivocaste en esto o por qué te está pasando esto de manera repetitiva, o hay un problema que no puedes resolver, te llegó una idea y luego te llegó la emoción que te hace ver dónde está realmente el origen del problema. Eso es intuición. Cuando simplemente estás repitiendo el patrón, pues no hay nada de intuición, o cuando tú alimentas el pensamiento, tampoco hay intuición. Muchas veces desde cosas tan simples, si uno aprendiera a escucharse, te darías cuenta que todo el tiempo la intuición te está hablando, hasta de las cosas más simples. Yo me he dado cuenta muchísimas veces que voy en el auto y algo me dice, vete por acá. Y cuando dejo guiarme y me voy por ahí, todo fluyó bien y llegué sin bronca. Y muchas veces digo, no, voy a poner el Waze. Pongo el Waze y el dichoso Waze, en vez de funcionar para lo que se diseñó, no te funciona para eso, te manda por lugares más complicados, donde hay más tráfico y finalmente te llevas mucho más tiempo, pasó algo, te caes un hoyote, o sea, un montón de cosas que pueden pasar. Lo mismo pasa con la hora de salida, eh, la hora de salir de tu casa o la de salir de trabajo, etcétera. O sea, incluso hasta en lo que comes. Muchas veces traes antojo de algo y simplemente por repetir la misma cosa, de ir al mismo lugar, de ir a comer lo mismo, a lo que estás acostumbrado, etcétera, etcétera, fuiste, compraste, comiste esa comida y ¡pum!, que te cae mal. Ahí está la intuición, pero es que, y todos la tenemos, todos, nada más que no sabemos escucharla. Entonces trata de observarte, observa cómo llega la idea, cómo llega la emoción, cómo llega, y si es repentina y si es sin alimentarse, y sobre todo no es repetitiva, no es algo que sientes todos los días, obviamente es intuición. Entonces empieza a guiarte más.
te vas a dar cuenta que tomas mejores decisiones en tu vida y te va mejor, fluyes mejor. Ahora, las decisiones cuando te vuelves creador de la realidad, te cuesta, ya no te cuesta, o sea, sí es intuitivo, pero ya ni siquiera tienes que caer en ¿cómo te diré? Como que en el pensamiento, ¿no? O en usar la mente para tomar la decisión. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú decides que vas a crear una cierta realidad, voy a poner ejemplo de algo que ya he hecho antes. Quiero tener un nuevo proyecto que representa, porque así lo busqué, ¿no? No, pues que quiero un proyecto de branding, ¿no? O de fabricar un anuncio. Y de repente me llega un cliente que no lo busqué, me llegó, me manda los planos, me hace y de repente digo, ay, nunca he hecho una cosa así. La mente, si dejo de decir por la mente, me diría, no, no hagas eso porque nunca lo has hecho y qué tal si te sale mal. Eso va a decirte la mente. Pero tu intuición, si te dejas guiar, simplemente no lo vas a pensar, vas a aceptar el proyecto y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú creaste eso y te llegó. Tienes que aceptar y aprender a que nada te llegue en la vida, que no seas capaz de hacerlo y que no tengas todo el apoyo y el soporte del universo o de tu yo superior para lograrlo. Entonces, aunque nunca lo hayas hecho, vas a tener los medios para poder lograrlo. Digo, si se van al primer video que hice donde platiqué mi experiencia con mi primer meditación para crear la realidad, ahí pueden darse cuenta, o lo platico más detalle, pero se pueden dar cuenta cómo yo no sabía hacer ese tipo de proyectos, conocí a las personas en un ambiente que nunca me imaginé que podía conocer, tuve el apoyo y la ayuda de esas personas, y luego de proveedores, o sea, todo se dio y yo no tenía idea. Si me hubiera dejado llevar por la mente me hubiera dicho, no lo hagas, nunca lo has hecho. ¿Cómo vas a competir con ellos? Hay otros más grandes que tú, hay otros que pueden mejor que tú. Tú no tienes el apoyo, tú no tienes el dinero, tú no tienes los recursos como ellos lo tienen, etcétera. Pero no, el momento que yo creé la realidad, yo sabía que eso se iba a dar y en el momento que se dieron las oportunidades, yo me seguí como gorda en tobogán y vámonos. En algunos puntos de repente me atoraba, ¿no? Y sobre todo con el dinero. Pero de repente se abrió y se destapó todo de una manera muy sencilla. Entonces, eh, pues tienes que finalmente confiar en que si tú estás buscando esa realidad y se te está permitiendo manifestarla, o sea, tu yo superior te está diciendo, adelante, experimentalo, porque esa es la intención, experimentalo, fluye y goza y disfruta todo el proceso, porque vas a llegar al final del proyecto con éxito. Ahora, si dudas, si te pones pesimista, si crees que no se puede, si le ves peros, si permites que otros te malinfluencien en tu creación, etcétera, claro, tu resultado no va a ser el esperado. Y también de eso ya he tenido más de una experiencia. Por eso, lo que hice es de crear este curso fue con todas esas experiencias, porque lo he usado tantos años y en tantas situaciones que he fallado en muchas de las cosas y también no me han salido las cosas como yo esperaba. Y entonces lo que dije es que esto no es nada más así de simple. Somos muy complejos y nuestra mente está programada para muchísimas cosas, entonces tenemos que ir quitando toda la basura y ir resolviendo, pero también empecé a darme cuenta dónde estaban las fallas, qué podías resolver y cómo resolverlo. Y todas esas herramientas están dentro del mismo curso, ¿no? Entonces, si te animas, ahorita acabo de platicarme una amiga que me lo compró, lo empezó a hacer. Ella tenía mucho, se independizó y tenía como mucho temor de si hacerlo, ¿no?
porque toda la vida estuvo trabajando en empresas o empleada y estaba al final acostumbrada a ello. Pero su intuición le decía, vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Incluso le hice una lectura de cartas donde le salía y le confirmaba que tenía que irse por ahí, que eso estaba en su plan del alma, ¿no? Y seguía dudando. Y cuando hizo la primera meditación no vio mucho, pero fue muy característico lo que vio. Ella vio un camino, como una carretera, y una señal. Y al principio no había entendido yo cuál era un poquito el mensaje que le estaban dando el yo superior. Y como que ella esperaba, se creó al principio una expectativa de ver su otro yo. No, porque la meditación fue dirigida a ver a su otro yo con éxito, ¿sí? Y entonces nada más vio el camino y la señal. Y después, en uno de esos días que me fui a correr, que estaba como reflexionando en eso, me cayó el 20 y le dije, se están diciendo sigue el mismo camino y sigue las señales. That's it. Es lo único que tenía que hacer en ese momento. Y bueno, ella ha seguido, le han pasado cosas, que por ejemplo le pasó, se les compuso su computadora, le hackearon su cuenta de Facebook que usa para, ¿cómo se llama? Para el trabajo, o sea, para su proyecto. Y pues empezó otra vez a dudar. Pero ahí, si yo no hubiera vivido la experiencia, no le podría haber aconsejado, y no, si no me hubiera pasado eso, no le podría haber aconsejado. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, mantenerte en la misma línea. No está permitido pensar que te están mandando una señal de que por ahí no es, no. Tienes que irte atrás. Tú ya pasaste todos los filtros donde está tu intuición. Luego hiciste una meditación donde tuviste ya una respuesta. Y lo que está sucediendo con esas como obstáculos es como si tuvieras un pie en la nueva realidad y el otro pie en la anterior. No has terminado de soltar la otra. Y no la has terminado de soltar porque tu mente sigue pensando que esa es la mejor forma, porque por alguna experiencia del pasado de alguien que tú te la compraste, sentiste que es mejor y más seguro tener un empleo que ser independiente. Entonces, de esa forma, lo que está haciendo tu mente es tratarte de librar de esa tragedia que podría pasar, ¿no? Pero no va a pasar ninguna tragedia, realmente lo que está haciendo tu mente es generar esos obstáculos para tratar de hacerte regresar a la realidad de antes. Tú te mantienes en la misma línea y eso se va a desvanecer sin mayor problema, porque la energía de la nueva realidad va a estar pegando muchísimo más fuerte. Y es un poco también donde tú también te puedes dar cuenta si estás dispuesto a ir detrás de la nueva realidad o te quedas en la misma. A mí de verdad que me pasaron muchas trabas y me han pasado muchas dificultades y he tenido que volver a intentar o intentar o intentar. Pero la gran virtud de esta técnica es que no es que tengas una sola oportunidad y se acabó. Intentas una vez, ves que te falló, ves dónde fallaste, observas tus emociones, observas tus creencias, las arreglas, vuelves a intentar. Y puede que ya, pero puede que no, puede que decir, ok, no fue esto, pero es otra cosa, a ver qué es, y te das cuenta de otra, ay, no manches. Por eso es a lo que yo digo, a lo que me refiero más bien, que es todo un proceso de autoconocimiento. Obviamente, si tú nada más intentas una realidad y no te da resultado y la dejas así y haces otra y esa sí te da y pues no, es muy incompleta la técnica, el usarla así y no siento que sea la forma más productiva de poder conectar con tus otras realidades y con tu propio yo superior y tu intuición y hacerte una persona mucho más completa, con mayor autoconocimiento, con una vida más plena, dirigida, o sea, con tu vida dirigida hacia donde quieres.
Y bueno, como les decía, al final, cuando tú estás consciente, porque normalmente no la usas para una sola cosa, cuando te das cuenta que la usas y te da resultado, luego la usas en otra cosa, te da resultado, dices, ay, pues entonces voy arreglando las cosas que no me gustan de mi realidad. Y entonces vas arreglando tus propios asuntos. Por ejemplo, con tu pareja puedes que intentes resolver y puede que lo resuelvas, ¿no? Ya, perfecto. O puede que no, porque la otra persona no está dispuesta a mover su energía a una realidad diferente, entonces ya hay incompatibilidad, pues tendrás que tomar una decisión. Que ya sabes cuál es la decisión, porque no moverte de esto, o sea, quedarte ahí es quedarte en la misma realidad anterior y seguir experimentando lo mismo que ya has experimentado durante muchos años. Y si eso no te gusta y es lo que quieres cambiar, entonces pues, es muy claro que ahí hay que moverse. Lo mismo con tu trabajo, lo mismo con tu salud, lo mismo con tus hobbies, tus amistades. Entonces empiezas a dirigir tu vida y tu realidad en todo. Entonces, cuando de repente llegas, vamos a pensar, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hace ratito, bueno, fue en la mañana, me mandó en TikTok, tengo, bueno, una pequeña cuenta que empecé a meter información de las terapias que doy, etcétera. Eh, y por ahí, pues una persona me empezó a seguir, que también me pareció interesante su contenido, que hablaba un poco relacionando las cuestiones de las personas como Jesús, de la Biblia, ¿cómo se llama? Culturas ancestrales, pero más bien de seres extraterrestres, etcétera, ¿no? Es algo que me ha interesado mucho, ¿no? Al grado de darme cuenta que todo aquello que lo volvieron religión, pues realmente lo instituyeron, por decirlo de alguna forma, para un control, los mismos extraterrestres que hicieron esa hibridación para crear al ser humano. Entonces, hay muchísima información que pues, está muy escondida y está muy tapada. A los que les interesa y hay muy buena información, pero muy escasa. Y entonces, bueno, te va dando una perspectiva muy diferente. Entonces, este cuate, pues, pone ese tipo de información, alguna vez me salió y ya, ¿no? Ni siquiera lo seguí, muy curioso. Y luego me mandó un mensaje, ¿cómo se llama? Pues privado ahí por el TikTok, donde me ofrecía hacer una lectura, me dijo que tenía como muy buena energía y shalala, y que me ofrecía una lectura, o sea, es como medium quizá, y pues que era voluntario, ¿no? Lo que le diera. Y yo dije, no no me llamó demasiado la atención. Eh, Sobre todo porque no lo estoy buscando. Pero también la segunda cosa y es lo que le respondí, es que realmente no hay mucho que me puedas decir, porque yo sé para dónde va dirigida cada uno de los aspectos de mi vida, de mi realidad. Porque todos los días estoy trabajando con ello, todos los días medito 2 o 3 veces en esos aspectos. Entonces, no hay mucho que me puedas decir, porque yo ya sé a dónde va mi realidad, porque la estoy creando. O sea, que me digas a lo mejor tiempo, no me puedes decir tiempo. ¿Por qué? Porque es una ilusión y ese va a llegar en el momento más adecuado para mí. Entonces, y tampoco es algo que me urja, ¿no? Entonces, finalmente decliné y ya, ¿no? Pero y ese es un poco el mensaje, cuando trabajas y creas tu realidad, y por ahí alguien lo dijo, no me acuerdo quién era. A ver si en el siguiente episodio voy a investigarlo y si los digo. Pero básicamente decía, si quieres saber tu futuro, crea tu realidad o conoce tus pensamientos de hoy, ¿no? O sea, no necesitas ir a preguntarle a nadie.
Por ejemplo, me podrían decir algo del amor, pero si yo, por ejemplo, dijera, no, no tengo interés en tener ningún tipo de relación y estoy cerrando esa posibilidad en mi realidad, no va a haber, no va a llegar nada porque estoy bloqueando eso. O sea, es tan simple eso. Pero también a la vez, si dijera, me abro a, va a llegar alguien tarde o temprano. Todo va dependiendo como quieras. Y pasa lo mismo con cuestiones del trabajo o del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de trabajo, yo sé que va a llegar algún proyecto este, donde haga cosas un poco más grandes, eh, más diferentes y nuevas de las que he hecho antes. Y también tendrán partes de los que yo ya sé hacer, pero con la finalidad de expandirme más, de aprender más, de conocer más, de ver cómo me puedo desarrollar más, ¿no? En diferentes otras áreas, diferentes cosas, para autoconocerme. Esa es realmente la meta. Ya sé que eso va a llegar muy pronto porque ya generé la meditación y ya lo vi y ya lo sentí y ya todo, ¿no? Entonces, eso es, pues nada más es cuestión de esperar a que llegue y ya, no es mayor problema, ¿no? Este, y con todo lo demás, por ejemplo, tengo planes de hacer próximamente una alta montaña. Es un reto grande. Incluso generé una meditación para entrenarme y entrenar también con mis compañeros este, a través de esa meditación. Sin embargo, también a la vez sé que es lo que tengo que hacer y estoy haciéndolo, como entrenar día a día para ir lo más preparado para esa experiencia. ¿Quién me puede decir algo diferente? Si me van a decir que si llego o no llego, realmente no tiene ningún sentido porque en sí la misma experiencia es la que tiene el valor. No es estar en la cima lo más valioso. Estar en la cima es como la cereza del pastel nada más. Pero realmente todo el proceso, desde ahorita que estás entrenando, y todo el proceso del ascenso y de tu autoconocimiento de tanto física, emocional y mental, eso te va llevando a autoconocerte, a saber más de ti, a eh, saber tus quizá limitaciones o hasta romper tus límites también. Entonces, es todo un proceso. ¿Qué te van a decir, no? Que si vas a llegar al cima o no, es irrelevante. Eso, curiosamente, depende más de la montaña que de uno. Porque si por alguna razón el clima se vuelve adverso, no hay forma que llegues, aunque hayas entrenado lo mejor posible. También ahí te conoces en saber qué es más importante, tu ego para decir llegué a la cima o tu propia vida, tu propia seguridad, hay otro nombre, tu integridad, este, cada quien decide, ¿no? Ahí también te conoces. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, los invito realmente a que hagan esto un hábito. Se van a ir sorprendiendo al principio y lo van a ver como algo mágico, porque así lo veía yo. Hoy no es nada mágico, hoy es un proceso natural que tiene todo ser humano de hacer. Eliges o no eliges usarlo. Eso es de cada quien. Eliges quedarte en la misma forma, en la forma de ver la vida, en la forma limitada de creer que la realidad solamente es física, o empiezas a usar tu mayor potencial o tu potencial más extensamente, dándote cuenta que no solamente eres un ser físico, eres un ser espiritual que está conectado a todo un
mundo cuántico que responde a ti, ese mundo cuántico, y responde que porque tú eres, como lo he dicho muchas veces, una chispa divina, eres la fuente, eres parte de la fuente, más bien eres parte de la fuente. Si lo quieres en términos más coloquiales, eres Dios. Y eres el creador, eres el Dios y el creador de tu propia realidad, quieras o no aceptarlo. Sé que a mucha gente le hace ruido, le puede hacer ruido y quizá no lo quiera aceptar, pero así es. Ahora es tu elección, quedarte como víctima, como alguien chiquito y poco capaz, o experimentar tu mayor potencial. Aquí la pregunta que tendrías que hacer, si tú reconoces y vas a la profundidad en una de las meditaciones y conectas realmente con esa fuente y te das cuenta que es uno mismo con ella, entonces tendrás que preguntarte cuál sería la versión que la fuente le gustaría más experimentar desde tu perspectiva. ¿Qué versión de ti es la que quieres? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con esta tarea que te dio la fuente? Pues ahora sí que cada quien tendrá que darse esa respuesta, hacerse esa pregunta y tener su propia respuesta y usar las herramientas que tengan. Como les he dicho, hay miles de herramientas, pero pues no les voy a platicar de otras porque la verdad las otras no me funcionaron tanto. Esta me ha funcionado de maravilla. Y bueno, a lo mejor, como muchos dicen, que luego en Amazon anda queriendo vender cosas o vende humos, pero bueno, a la gente que dice eso es porque es una persona limitada, evidentemente, no ha experimentado una parte más amplia de su conciencia. Pero yo les puedo decir que en eso hace 10 no, 15 años que compré ese curso, y luego todos los libros que he comprado, he invertido realmente en relación a todo este tema. Pues la verdad ha sido la mejor inversión que he podido haber hecho y francamente el curso es nada, ¿no? El costo y es la mejor inversión que podrán ustedes realmente hacer. Digo, si vale el anuncio que les estoy poniendo aquí, porque es algo que vamos a hacer toda la vida. Yo llevo usándolo mínimo 10 años de manera constante y más frecuente de 5 años para acá. Y sí realmente reconozco y me doy cuenta en base a la forma en la familia que yo crecí, la forma de educación que me dieron, etc, etc, que hoy por hoy vivo una realidad totalmente diferente a la que yo hubiera vivido si me hubiera mantenido en lo mismo y no me hubiera metido nunca en este tipo de temas. Y quizá hay un Rafael, porque sí lo hay un Rafael, que vive esa versión y que es cristiano y que hasta a lo mejor es pastor y que bueno, ¿no? Es una perspectiva que también ahí está y que está experimentando de una manera diferente, pero bueno, en esta yo estoy eligiendo algo diferente. Y sí, es una vida muy, muy diferente, porque es muy diferente mi realidad a, por ejemplo, la que hoy por hoy tienen mis padres, diametralmente. Entonces, eh, pues bueno, realmente sí creo que ha hecho una gran, gran diferencia y un gran autoconocimiento, una gran expansión en mí, una posibilidad de darme cuenta de mis potenciales y que a la vez lo he podido proyectar y dar a otras personas y ver cómo ellos han podido ir cambiando cosas, ver cómo han podido ir sanando y no es porque yo lo sea el quien los sane o el que les haga el cambio, sino a través de esta experiencia que ya logré, ellos han podido de poco a poco ir haciendo esos cambios como yo, igual de poco a poco lo empecé a hacer. Pero es como una curva exponencial, empiezas de poquito en poquito, de repente te vas así y luego ya es una tras otra, ¿no? Porque entre más usas la técnica, más seguro y confiado te vuelves sobre ella. Entonces más confías en que eso te va a dar resultado.
y tienes con mucha claridad que cuando algo no funciona es porque traes un bloqueo, vamos a buscarlo, lo encuentras, vamos. Lo que sigue, así te vas, ¿no? O a lo mejor también puede llegar a ser con que no estás convencido de esa realidad. Y entonces dices, bueno, no, mejor esta no. Puedes cambiar de opinión también. Entonces, bueno, en fin, por aquí les voy a dejar para no ser ya muy largo, porque ya fue largo el podcast, pero vale la pena. El siguiente podcast les voy a ir adelantando. Les voy a enseñar una técnica que en uno de los libros de Frederick Dodson explica, y bueno, voy a profundizar en ella durante el podcast para poder conectar con tu yo superior, qué hacer físicamente y cómo obtener las respuestas de él. ¿Ok? Va a estar muy interesante. Eh, y bueno, pues aquí los dejo. Que tengan excelente tarde, excelente semana y nos vemos en la siguiente. Chao.